Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se oye? Espero que se oiga bien y que se me vea bien. Hoy me voy a cerrar el lanzacuellos así como para que parezca más cura, ¿vale? O sea, que no lleven lanzacuellos no sean curas, pero yo qué sé. Lo voy a poner así un poco en plan tal. Hala. Voy a empezar con una cancioncita al teclado, al piano, una que acabo de subir, que la he titulado Song of the Sad Moon o algo así. Así para abrir boca. Voy a poner esto un poquito más centrado, que es que aquí me coincide la pata. Y ya me diréis si se oye bien y si se ve bien. Y lo que espero sobre todo son your questions, vuestras preguntas. Chat en directo. Todos los mensajes son visibles. Se supone que lo que me escribáis se tiene que ver. Bien, perfecto. Me alegro. Preparad vuestras preguntas, ¿eh? Que voy a responder preguntas. Hola. Así comienza el directo. Empezamos con el piano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis fenomenal. Muy bien, bueno, ya sabéis que estos vídeos se quedan luego colgados, así que estoy esperando ansiadamente vuestras preguntas. ¿Qué me queréis preguntar? Estamos bienvenidos al consultorio del Padre Silva, que estamos un poco despeinado, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por lo menos tengo pelo y un poquito grosecillo, pero bueno, ahí estamos. Muy bien, bueno, pues nada, aquí estamos para hablar de los temas que vosotros queráis, consideréis y que os apetezcan y que queráis hablar. Estoy esperando vuestras consultas. Decidme algo, contadme algo. Hemos hablado en otros directos de muchas cosas, ¿eh? Buenas noches a todos, bienvenidos. Hemos hablado en otros vídeos directos pues de muchas cosas, pues hemos hablado de temas de moral, de temas de homosexualidad, de temas de castidad, de muchos temas sobre todo de tipo de índole de moral sexual, que parece ser que es lo que a la gente como que más le llama, ¿no? ¿Ha estado usted de verdad en exorcismos? ¿Cómo está tan seguro de que el demonio y no una enfermedad mental? Vale, primera pregunta ahí, tocha. He estado en bastantes exorcismos y luego también he estado en bastantes manifestaciones diabólicas, ¿vale? ¿Por qué? Porque me ha tocado por lo que sea, por circunstancias que tampoco conviene ahora contar. Cuando una persona tiene una posesión diabólica o le pasa algo del tipo demoníaco, pues eso genera en la persona una serie de resultados psicológicos que pueden ser neurosis, obsesiones, psicosis. Entonces puede haber enfermedades mentales que son consecuencia de la posesión. Pero hace poco una psiquiatra amiga mía me contaba que había derivado varios casos de personas al exorcista porque se daban cosas en esas personas que eran imposibles, como por ejemplo una persona de un pueblo perdido de la mano de Dios que no sabía nada de nada y que sin embargo pues hablaba 4 idiomas: hebreo, latín, griego, entraba en trance, fuerza sobrehumana, por ejemplo, u otro tipo de cosas que dan signos de que realmente hay una presencia de tipo demoníaco. Además también cuando la persona, por ejemplo, tú oras por dentro y salta ante determinadas oraciones, o cuando interpelas al demonio de algún modo, lo que sea, pues ahí de algún modo sale, ¿no? Pues que hay una persona que está endemoniada. Lo que pasa es que hay personas que piensan que están endemoniadas y en realidad lo que les pasa es que tienen una enfermedad, y hay personas que tienen una enfermedad y en realidad está causada por una posesión demoníaca. Entonces tiene que haber como una especie de relación, interacción muy como muy estrecha entre el mundo de la psicología y el mundo de la demonología, ¿vale? Primera pregunta respondida. Muy bien. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿cómo podrías saber escuchar la voz de Dios? Saludos, muy bien, pues es súper fácil escuchar la voz de Dios. A ti no te escribe al móvil, a mí me escribe emails cada día. Escuchar la voz de Dios supone hacer silencio en el corazón, supone aprender a callar la mente y supone
escuchar la palabra, ¿vale? Es decir, todo lo que Dios nos quiere decir nos lo ha dicho en la Sagrada Escritura, nos lo ha dicho en su Hijo Jesús. Entonces, en la oración, en el silencio y en la Sagrada Escritura, el Señor nos habla. Pero es cierto que no es un modo de hablar tampoco así como el que habla por teléfono. Entonces, para poder escuchar la voz de Dios también hay que estar atento a las circunstancias, ¿vale? Dios habla mediante las circunstancias, las cosas que te pasan en la vida, una persona que te dice algo, un pasaje de la Escritura. Es decir, hay que saber distinguir ahí, pues como decía el padre Kentenich, el fundador de Schoenstatt, las tres voces de Dios, ¿no? La voz del alma son los deseos, a través de los impulsos, de los deseos, de las ganas, de lo que alguien, de las emociones, perdón, que Dios pone en tu corazón, Él te puede hablar. La voz del tiempo, que son las circunstancias, lo que te dicen los demás, lo que te piden, lo que te hablan, lo que te dicen, y la voz del ser, que es tu propia naturaleza, lo que a ti se te da bien, lo que tú puedes, ¿no? Pues son tres modos en que Dios manifiesta su voluntad y en los que Él te habla. La cuestión de hablar con Dios es de qué quieres hablar. Si tú quieres hablar con Él para discernir una cuestión, pues tienes que fijarte en las tres voces de Dios. La voz del alma, la voz del tiempo y la voz del ser. Escuchar la palabra, discernir con una persona adecuada, mirar las circunstancias, etc. Si lo que quieres es simplemente estar con el Señor, no tienes que preocuparte, porque a veces cuando estás con un amigo hablas y a veces cuando estás con un amigo no hablas. Entonces estás con él, pues comentas, te callas, le miras, él te mira, la contemplación es más estar con el Señor y punto. Entonces la cuestión es para qué quieres saber, o sea, ¿para qué quieres oír la voz de Dios? Si lo que quieres es comprobar si está ahí, no lo vas a conseguir. Padre Jesús, la consecuencia que tiene comulgar en pecado mortal. Bueno, pues que es un pecado mortal. O sea, si estás en pecado mortal y comulgas, pues eso en sí es un pecado mortal que se suma al anterior pecado mortal, ¿vale? Simplemente. Entonces, pues es como que digamos que has pegado un doble mortal, ¿no? O sea que de algún modo pues estás fallando. ¿Qué sentido tiene eso, no? Pues que tú yo pongo un ejemplo que es muy esclarecedor con respecto a las relaciones, por ejemplo, en un matrimonio, ¿no? O sea, si un esposo y su esposa han tenido una gran pelea, se han distanciado y se han fallado, y de repente por la noche él quiere tener relaciones con ella como si no hubiera pasado nada, pues eso no tiene sentido, porque estarían con el cuerpo iniciando una fusión cuando realmente en el alma están separados, rotos, divididos y peleados. Pues con la comunión pasa lo mismo, el pecado mortal rompe la comunión con Dios y comulgar es como violentar su cuerpo, ¿no? Decía San Pablo que el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, pues que come y bebe su propia condenación, que es un modo un poco fuerte, es típico de San Pablo, de decir que hay que comulgar cuando uno está a bien con Dios y no a mal con Él, igual que tú no tienes relaciones con alguien con quien estás mal, ¿no? ¿Vale? Bien, seguimos. Quiero formarme más como cristiano. Adolfo, pues te recomiendo un canal muy bueno que se llama Un Minuto para Pensar y que es el mío. Y aparte de eso, hay muchos youtubers muy buenos que tienen vídeos de formación cristiana, pues como Sotana Rural o como Pachi Bronchalo, por ejemplo, ¿no? Hay otros en inglés, que esos pueden ser más complicados, pues como lo de Breaking in the Habit, ¿eh? Breaking in the Habit, que es un canal también muy bueno de formación. Y luego, pues, leer libros. O sea, yo soy un apasionado de la lectura, entonces lo que más recomiendo siempre es leer libros. Entonces, depende de qué tema quieras profundizar, pues un libro u otro, ¿vale? Yo quisiera saber por qué los buenos se van al cielo y los malos se quedan. Ah, en la tierra. Hace 10 días falleció una amiga mía muy joven, una pena. Mira, Marisa de la Cruz, hay una cosa que es cierta y es que todos nos vamos a morir. Y nos vamos a morir tarde o temprano. O sea, tu amiga Marisa hace una semana, a lo mejor tú dentro de 20 años o 50 o mañana, y yo puede que me muera esta noche. Todos nos vamos a morir, todos, absolutamente todos, ¿vale? La vida es relativa, es relativa a la muerte, ¿no? O sea, nuestra vida es relativa a la muerte porque es donde vamos a acabar desembocando todos. En ese sentido, es muy importante darte cuenta de que al final tu vida va a llegar a un término. Entonces, ¿cuándo es pronto? ¿Cuándo es pronto? ¿Con 3 años, con 5, con 7, con 9, con 20, con 50, con 90? ¿Qué es 90 años comparado con la eternidad? No es nada. Lo que tenemos que hacer es estar preparados siempre, porque en cualquier momento el Señor viene y nos llama. Entonces es cierto que lo más importante es ir al cielo. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. Si a ti te eligieran entre vivir 90 años e ir al infierno y vivir 20 años e ir al cielo, ¿qué elegirías? Yo elegiría 20 años y ir al cielo, porque la vida esta es relativa, lo importante es la vida eterna. Entonces, aunque hay personas que se mueren muy pronto y que es un dolor y que es algo desgarrador y que es algo tremendo y injusto, no hay que perder de perspectiva la vida eterna. Si tu amiga está en el cielo, a ella ahora mismo le da lo mismo haber vivido 20 años que 50 que 90, ¿vale? Hay que cambiar la perspectiva. Padre, si no pudiera un espacio propio para hacer los ejercicios espirituales, ¿qué debo hacer para hacerlos en casa y no quedarme sin ellos este año?
Ahí dilayerimos, como que sea. Pues mira, hay una cosa que se llama los ejercicios espirituales en la vida diaria, ¿verdad? En la vida diaria. Ejercicios espirituales en la vida diaria. Los puedes buscar en internet. Ejercicios espirituales de la vida diaria o en la vida diaria. Y que te ofrecen una posibilidad de hacer ejercicios espirituales a lo largo del año. Entonces cada día te dan como una serie de pautas para poder hacer oración. Entonces en lugar de ser una semana, por ejemplo, los ejercicios concentrados son los ejercicios dispersos durante un año entero, ¿vale? Ejercicios espirituales de la vida diaria. Te lo recomiendo por internet. Quiero formarme más como cristiano. No sé por dónde empezar. ¿Libros? ¿Cursos de formación? Gracias. Mira, pues cursos de formación, bueno, o sea, es decir, lo primero de todo es una comunidad. En tu comunidad, en tu parroquia, en donde tú estés, igual hay grupos de formación bíblica, igual hay grupos de compartir, grupos de profundización, grupos de lo que sea, ¿vale? Pues ahí es donde tienes que ir a tu grupo parroquial o en tu movimiento para formarte. En segundo lugar, la oración. O sea, la oración es fuente de formación, sobre todo cuando tenemos presente la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. En tercer lugar, desde mi punto de vista, libros. Hay muchos libros muy buenos de formación cristiana que te pueden ayudar. Y luego, en cuarto lugar, pues puede haber cursos de formación específicos de vez en cuando, ¿no? Los puedes buscar en internet. También vídeos de YouTube, lo acabo de decir, hay canales de YouTube que hay buenos temas de formación, ¿no? Yo creo que los míos también, pero igual no. ¿Cómo puede diferenciarse enfermedad mental de posesión de manera adecuada? ¿Una posesión real se parece algo a la película El rito o el exorcista o no se parece en nada? Muy bien, Prado. Ya he explicado un poco antes cómo puede diferenciarse enfermedad mental de posesión, así que lo miras luego, porque has debido entrar más tarde. Y luego, ¿una posesión real se parece algo a la película El rito? Sí, se parece mucho y de hecho a veces la realidad supera la ficción, así que es más fuerte. ¿Qué consejo me darías para perseverar en mis oraciones? Es decir, no abandonar. Que no midas la eficacia de tus oraciones por lo que tú sientas, sino que te des cuenta de que cuando tú quieres cultivar una amistad hay que mantener el diálogo y la relación con la persona a la que quieres y que eso no depende del sentimiento. Tienes que aprender a ser fuerte y a decir, yo esto lo quiero hacer sí o sí, voy a luchar por esto para que salga adelante. Y en los momentos de desolación, cuando no te apetezca rezar, no te salga, pues rezar con más fuerza, con más insistencia y poner todo de tu parte. Es decir, perseverar. O sea, es como decir, ¿qué hago para tener fuerza de voluntad? Tener fuerza de voluntad, ¿no? ¿Qué hago para querer algo? Quererlo. O sea, la voluntad es algo que se activa, es una decisión que uno toma. En la relación con Dios, en la oración, en la espiritualidad, me refiero, la cuestión de no romper con Dios y no romper la vida de oración es querer. Es decir, pues me pongo un horario. Si yo sé que me está costando rezar, me voy a obligar a rezar. Me voy a esforzar por rezar. Me voy a forzar por rezar, ¿no? Súper, súper importante, ¿vale? Hola, ¿podrías hacer un vídeo sobre el Concilio Vaticano II, porfas? Pues no lo sé. No. Pues, ¿por qué no? Em, Sí, pero ¿sobre qué? Yo me considero ateo, pero te sigo en TikTok, te respeto mucho debido a que hablas siempre desde el respeto. Pues muchas gracias, me alegro de que me sigas en TikTok. TikTok tengo un montón de seguidores. Y gracias, sí, claro, o sea, a ver, yo hablo del respeto, pero porque yo creo que todos tenemos que hablar desde el respeto. O sea, es súper importante hablar desde el respeto y respetarnos unos a otros, ¿no? O sea, vamos, me parece como súper básico. Y de hecho, a veces tengo una imagen de la iglesia como un poco intolerante y que no habla desde el respeto. Y bueno, pues yo de hecho la mayor parte de la gente de iglesia que conozco hablamos desde el respeto, porque es que la iglesia siempre nos ha dicho que aunque podemos decir que hay cosas que están mal, o sea, matar está mal, no podemos juzgar a la persona, porque cada persona tiene sus circunstancias, tiene sus movidas y no se puede juzgar a nadie. Entonces hay que respetar siempre a todas las personas, aunque es verdad que como iglesia tenemos el deber de decir, oye, pues mira, esto a lo mejor no está bien o se puede hacer de otro modo un poquito mejor, ¿sabes? Padre, ¿qué opinas del musical 33? ¿Hasta qué punto acercarnos a los que no creen como hace ese Medani es evangelización y cuánto es relativizar o simplificar en exceso nuestras creencias? Bueno, el musical 33 no lo he visto, solamente conozco las letras y bueno, pues las letras hay algún punto que tienen unas críticas con la iglesia que yo no comparto y que me parecen inadecuadas para el público cristiano y sobre todo para el público no cristiano. Y luego ese Medani pues tiene su modo de hacer las cosas. Ese Medani tiene un modo de hacer las cosas que es acercarse, tender puentes, intentar como enfocarse sobre todo en lo que une a la gente y como no tocar temas polémicos, no tocar temas que puedan apartar a la gente. Entonces se convierte en una persona que abre como un gran flujo de gente que engancha con él
a lo mejor, pues con un tono diferente de mi canal. Mi canal es como un poco más de decir las cosas y entrar en polémica. Entonces, en ese sentido, yo tengo un estilo diferente al de ese Medani, que yo creo que él lo hace muy bien, lo hace para un público muy concreto. En algunas cosas no estoy de acuerdo con él, como es lógico, que podemos discrepar perfectamente entre nosotros, todas las personas del mundo mundial. Pero bueno, yo no voy a juzgar su canal, ni a decir cómo tiene que hacer las cosas. Eso en todo caso él y sus superiores. Hola, padre, trabajo en un colegio. Uno de mis alumnos está siendo atormentado por un demonio. Bien. ¿Qué puedes hacer? ¿Y quieres saber qué puedes hacer tú por él? Pues mira, lo que puedes hacer por él es rezar, rezar y rezar. Ten en cuenta que un menor de edad jamás debe ser sometido a ningún tipo de oración de liberación ni de exorcismo si no es con consentimiento y presencia de los padres, ¿vale? Por si acaso a alguien se le ocurre la tontería de rezar por el chaval sin que sus padres lo sepan o estén presentes. No se os ocurra. Y tú por tu parte, rezar, rezar y rezar. La oración es muy poderosa. Hay veces que te encuentras con gente que te dice, después de una operación, ya no podemos hacer nada, lo único que nos queda es rezar. ¿Cómo que lo único que nos queda es rezar? Pero si es lo primero y lo más grande que se puede hacer, si la oración es todopoderosa, ¿eh? Entonces hay que rezar, rezar y rezar. Hola, padre. Saludos. ¿Es verdad que cuando se recuerda a alguien que nos lastimó sin derramar lágrimas hemos perdonado? Bendiciones. No, no necesariamente. El perdón es un acto de la voluntad. O sea, tú lo has cifrado mucho en el sentimiento. En plan, no, yo es que si ya no siento... No, es decir, perdón es cuando tú decides perdonar. Perdonar es elegir no tener en cuenta la ofensa recibida. Perdonar es renunciar a que esa persona te pida perdón. Perdonar es renunciar a cualquier forma de justicia, a cualquier forma de venganza. Perdonar es obrar como si hubieras olvidado lo que te ha hecho. Perdonar es no tener en cuenta las consecuencias de los actos que te han hecho. Eso es perdonar y tiene que ver con la voluntad, no con el sentimiento. A veces el sentimiento no te permite perdonar porque es muy fuerte y estás ahí como un poco enganchada. Entonces tienes que darle tiempo al tiempo y luego perdonar. Pero el perdonar es un acto de la voluntad, ¿vale? Entonces tú puedes recordar a una persona, por ejemplo, sin lágrimas, pero con odio. Y eso no quiere decir que la hayas perdonado, ¿verdad? Buenas noches, padre. Tengo la sensación de que la Iglesia trata de ceder en ciertas cuestiones para acercarse a los protestantes, y sin embargo, en la parábola del hijo pródigo, el padre espera sin ir. Bueno, o sea, a ver, en la Iglesia hay cosas que son de derecho divino, o sea, que no pueden cambiar, vienen directamente reveladas por Dios y que son parte de la revelación, como los dogmas, y hay aspectos disciplinares que pueden cambiar. Y luego tenemos aspectos dogmáticos que se profundizan cada vez más, ¿vale? Entonces, tres cosas. Intocable, cambiable y aquello que no es que sea cambiable, pero como que se profundiza. En ese sentido, hay cosas en las que se puede profundizar, hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que no. Por ejemplo, ¿se puede cambiar que la Eucaristía la celebren personas no ordenadas? No. ¿Se puede cambiar que los curas se puedan casar? Sí. ¿Se puede cambiar que la comunión y la Eucaristía protestante sea igual que la católica? No. ¿Se puede permitir que los protestantes comulguen en la comunión católica? Pues bajo ciertas circunstancias sí. Son cuestiones disciplinares que pueden ir cambiando, ¿vale? Buenas, soy seminarista. Hombre, qué bien, felicidades. Rezad por José Ángel, que Dios le bendiga. Pues sí. Y sin pelos en la lengua, pues sí, me los afeito todas las mañanas. Los pelos de la lengua. Lo que a mí me sorprende o incluso molesta de Dios es su silencio ante nuestra voz. Últimamente lo acuso aún más. ¿Qué orientación me puedes dar? Vamos a ver. Dios es Dios. Y tú no. Entonces, a Dios no tienes que decirle cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? O sea, es como en plan, como cuando Poncio Pilato le dice a Jesús, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo poder para soltarte o poder para crucificarte? Y Jesús le mira como diciendo, mira, tío, o sea, a Dios no hay que exigirle las cosas, Dios nos habla a su manera, en su lenguaje. Y muchas veces, o casi siempre, cuando no escuchamos a Dios, en mi experiencia, suele ser problema nuestro. O bien porque estamos mal efectivamente, emocionalmente, estamos en un mal momento, o bien porque no dedicamos tiempo a orar, o bien porque no hacemos silencio, o por otras cuestiones. A veces Dios calla, Él sí, pero cuando Dios calla es para purificar nuestro corazón. Dice San Ignacio que tres son los motivos por los cuales una persona puede experimentar desolación espiritual. El primero es para ver, para probar su fe, ¿no? Por así decir. El segundo es como para que se dé cuenta de que no depende de él, sino que es un don de Dios. Y el tercero es porque a lo mejor ha sido negligente con sus deberes espirituales, ¿no? Entonces, de algún modo, el silencio de Dios puede ser o por fallo tuyo, o bien porque Él quiere como poner tu fe a prueba, en el buen sentido, para que tu fe crezca, y también para que te des cuenta de que no depende de ti. De que aquí Dios, lo que viene siendo Dios, propiamente Dios, lo que es Dios, y los demás no. Entonces Él hace lo que le da la gana
que para eso es Dios. Es bueno, es misericordioso y lo hace todo fenomenal, pero es Dios, no podemos decirle cómo tiene que hacer las cosas, you know? Do you know what I mean? Padre Silva, si un ser querido fue incinerado y arrojado al mar, ¿llegará al cielo? A ver, cuando una persona se muere, nosotros somos una unidad de cuerpo, alma, ¿vale? No de cuerpo y alma, sino de cuerpo-alma, cuerpo-alma, al cuerpo, ¿vale? O sea, una unidad total. Indistinguible en el sentido de que nosotros en esta vida vivimos precisamente porque tenemos alma y cuando nos morimos lo que pasa es que el alma se separa del cuerpo, no es solamente que el cuerpo pierda sus funciones biológicas, sino que el alma se separa del cuerpo, se desgarra, ¿no? Del cuerpo, por así decir. Entonces, el alma va a la presencia de Dios inmediatamente después de la muerte para ser juzgada individualmente según sus obras y entonces puede tener un triple destino, o el infierno, recemos para que no haya nadie en el infierno, o el purgatorio porque está salvada pero tiene alguna cosilla que limpiar, o el cielo que es que ya está con Dios, ¿vale? Y el cuerpo se queda en la tierra esperando la resurrección de la carne. Entonces, ¿el cuerpo qué le pasa? El cuerpo se deshace, salvo los santos que están incorruptos, que los hay. El cuerpo se deshace, se pudre, se descompone, se reduce al polvo. Lo incineres o no lo incineres, el cuerpo con el tiempo se reduce al polvo. Entonces, ese polvo, ¿qué pasa con él? Que un día, a través de ese polvo, Dios formará un cuerpo glorioso, ¿vale? Lo resucitará. Por eso decimos que resucitaremos, entre comillas, con el mismo cuerpo, pero con un cuerpo glorioso. ¿Qué significa el mismo cuerpo? Pues esto es un misterio. El Papa Ratzinger lo afronta en una de sus obras, no recuerdo cuál es, si es la introducción al cristianismo. Es un tema muy interesante, pero claro, las moléculas de nuestro cuerpo cambian. Los átomos de nuestro cuerpo cambian. Entonces, mi cuerpo no es el mismo ahora que dentro de 10 años, en el sentido de que todas mis células habrán cambiado. Entonces, ¿qué es el cuerpo? Pues el cuerpo es una realidad que siendo física no se reduce a las moléculas, ¿vale? Entonces, cuando decimos que resucitaremos con el mismo cuerpo glorioso, no nos referimos exactamente a que los mismos átomos van a volver a la vida, porque los átomos vienen y van, ¿no? Sino a que tendremos una dimensión física que brotará de nuestra dimensión física anterior, como el cuerpo de Cristo que no estaba en el sepulcro, ¿vale? Y también que viviremos resucitados, gloriosos y claramente espirituales. Seremos físicos y espirituales, materiales y espirituales, como Jesús, que tenía un cuerpo, podía comer, podía pasear, pero atravesaba paredes, aparecía y desaparecía, ¿vale? Entonces, en ese sentido, todavía no está muy claro qué es el cuerpo y qué significa la resurrección en ese sentido de la carne, o sea, porque la resurrección de la carne es de la misma carne que murió, pero esa misma carne que murió luego se descompone. Entonces, a mí me gusta imaginármelo como una especie de recreación de la persona a partir de los restos, ¿no? Igual que Dios creó todo el universo, o se dice la escritura que formó al hombre del barro de la tierra, pues también del polvo al que volvemos después de la muerte, Dios puede formar perfectamente un cuerpo glorioso para la persona que resucita. Y por tanto, si una persona se esparce sus cenizas por el mundo, no debería hacerse. La Iglesia ha dicho que no se haga, que tienen que estar guardadas en un lugar sagrado. No pueden estar las cenizas ni en las casas, ni esparcirse por ahí, sino en un lugar sagrado. Ese es el último documento que sacó la Iglesia sobre el tema de la incineración y las cenizas. Pero no es un inconveniente para el poder de Dios. O sea, si Dios ha creado todo de la nada, no va a tener ningún problema en volver a reunir las cenizas de la persona y recrear un cuerpo glorioso, ¿vale? Padre, soy Diego y estoy... Uy, perdón, no, bloquear, ¿no? Soy Diego y estoy en el camino neocatecumenal. Hay gente que tiene muchos prejuicios con el camino. ¿Podría ayudar a abrir la mente sobre el camino? El camino neocatecumenal es un movimiento de la Iglesia aprobado por el Papa San Juan Pablo II y que tiene unos estatutos a su vez aprobados por, creo que fue Benedicto XVI el que los aprobó. Es un movimiento de la Iglesia que tiene un modo de celebrar la Eucaristía que es un poco distinto, aprobado por la Iglesia, y que tiene un método de catequización que está aprobado por la Iglesia. Entonces, los que somos de la Iglesia, todo lo que es de la Iglesia, que es para nosotros algo amable y deseable. Entonces, bueno, pues realmente el problema de la gente que tiene la mente cerrada, pues es gente que tiene la mente cerrada un poco a... O sea, hay como dos porciones, ¿vale? Hay gente que tiene la mente cerrada porque está cerrada a todo lo que no sea lo suyo, ¿no? Es decir, si yo soy diocesano, pues me cierro a lo religioso porque no es lo mío. Si yo soy del Opus, me cierro a lo demás porque no soy del Opus. Si yo no tal... O sea, es como una mentalidad de compartimentos, de grupitos, ¿no? Ya lo decía San Pablo en la primera carta a los Corintios. ¿Por qué algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo? O sea, nada, grupitos, nada, aquí todos la misma iglesia. Luego es cierto que puede haber movimientos que tengan actitudes, o grupos, o gente de movimientos que tengan actitudes que hagan que a la gente les cueste más. Pues por ejemplo, en el camino hay una cosa que se llama el arcano. El arcano. El arcano es que lo que se habla en las comunidades no se puede contar fuera, porque así generas un ámbito de privacidad en el cual la gente puede contar sus cosas sabiendo que no se van a contar. Entonces, claro, cuando tú no cuentas lo que pasa en una comunidad, dicen, uy, qué raro. No, qué raro no, es que es normal, o sea, aquí tiene que haber confianza. Entonces, puede haber cosas de gente del camino que la gente no entienda,
Pero también, por ejemplo, hay gente del camino que es muy cabezota y que dice, no, el camino es lo mejor de la iglesia, es lo único que hay. Y es mentira. Lo mejor de... Que yo eso lo he oído a gente del camino, no, es que el camino es... No, pues el camino es un camino, no es el camino, ¿no? El camino neocatecumenal, que le llaman el camino por abreviar, no es el camino, es un camino, ¿no? Y en ese sentido es muy importante también que las personas que estáis en el camino, pues que mostréis que, pues, que estáis contentos con vuestro modo de vivir, pero que no despreciéis otros, ¿vale? Bien, sigamos, sigamos. El vídeo del celibato súper bien explicado. Muchísimas gracias, Marisa de la Cruz. Me alegro mucho de poder ayudaros. ¿Qué opina usted de las distintas sectas del catolicismo? Sectas. No son sectas, tronqui. Kikos, Opus Legionarios. ¿No sería mejor centrarnos en Cristo y dejarnos de llamar el Padre al fundador del Opus? ¿No es blasfemia? Bárbaro, tienes ahí. A ver, no son sectas, son movimientos. A ver, en la Iglesia siempre ha habido distintos modos de vivir la fe. Por ejemplo, las órdenes religiosas, ¿no? O sea, los jesuitas no son una secta, o los franciscanos o los dominicos no son una secta, ¿no? Sino que son diferentes modos, comunidades en las que se vive la fe. Últimamente, en el último siglo, han surgido los movimientos, ¿vale? Pues el Camino Catecumenal, el Opus Dei, la Renovación Carismática, Comunión de Liberación, que son grupos que tú formas para vivir la fe en la iglesia y que acentúan algunos aspectos. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de parroquia, imagínate, la parroquia San Germán de Madrid, ¿no? Que tiene muchos grupos, tiene un grupo de formación o de matrimonios. Pues ese grupo es un grupo donde viven la fe. Y entonces, ¡ay! ¿Por qué os encerráis en un grupo? ¿Por qué no todos juntos? Hombre, pues porque esto funciona por grupos, porque este grupo hemos conectado y porque aquí nos llevamos bien. Pues entonces, un poco la obra, el Opus es lo mismo. Es, bueno, pues aquí hemos visto que tenemos en común la conciencia de ser hijos de Dios, la santificación del trabajo humano y la importancia del plan de vida, pues nos juntamos para vivirlo. En el camino neocatecumenal, pues aquí vemos que damos importancia a la palabra de Dios, a la comunidad y a poder abrir el corazón y compartir la vida, pues a la comunidad del camino. Aquí damos importancia a la alabanza, a los carismas y a la Sagrada Escritura, pues a la venga, carismáticos. Entonces es una unión de personas unidas como por unos acentos, pero que todos son parte de la iglesia, no son sectas, ¿vale? Porque por esa regla de tres no podría haber un grupo parroquial, porque también sería una secta, también sería un grupo, ¿no? Mi grupo bíblico, como es mi grupo bíblico de mi parroquia, no es abierto, no, sí, puede ir quien quiera, igual que al camino puede ir quien quiera, al Opus puede ir quien quiera. Y luego lo de llamar el padre al fundador, pues mira, Jesús dice, no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, pero bueno, pues se puso la costumbre de llamar a los curas el padre, ¿no? Y el Santo Padre al Papa y a San José María le llaman el padre, bueno, pues son costumbres, no creo que vaya más allá, la verdad. Si el noviazgo está maduro y has discernido que es el momento para casarte, ¿sería tentar a Dios si hay precariedad laboral o es apostar? Mira, María del Mar, ahí tienes que... O sea, lo que pregunta María del Mar es, tú estás con una persona, ves que es la persona de tu vida, la quieres, estás entregado, pero laboralmente no tienes una seguridad, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Casarse o no casarse? ¿Apostar o ser prudente? Pues ahí no hay una respuesta unívoca, no hay una respuesta única, sino que cada persona tiene que discernir sus circunstancias, es decir, la paternidad responsable, la responsabilidad implica que tú pues no cojas de repente y te cases ahí, ¡hala, venga, me tiro al abismo! Los dos no tenemos trabajo, no tenemos casa, no tenemos nada, pero nos casamos. Hombre, hay que tener cabeza, ¿no? O sea, es muy importante. Otra cosa es que hay veces en el mundo actual que queremos tener casa, coche, televisión, perro, sueldo, no sé qué y tal para poder casarnos. Y yo muchas parejas les digo, mira, no, si tú quieres a la persona, es la persona de tu vida, hay unas ciertas posibilidades laborales, aunque no puedas vivir a cuerpo de rey como te gustaría, cásate, ¿no? Pues como mi hermana, por ejemplo, que se casó con su marido y viven en casa de la madre de su marido, pues no tienen casa, no tienen dinero, pero están juntos, no tienen hijos todavía, pero están ahí viviendo. O unos amigos míos que también la casa de su padre es muy grande, hicieron reforma y hay una parte que está en la casa del padre y otra parte que están ellos. Entonces, en lugar de comprarse una casa, han ido a vivir a una casa que tenían. Entonces, no creo que la precariedad laboral tenga que ser como una excusa para casarse, porque en el fondo, ahora mismo, por lo menos aquí en Madrid, en España, te contratan con contrato indefinido, pero te pueden echar cuando les dé la gana. Entonces, ¿qué significa precariedad laboral? O sea, ¿qué significa seguridad laboral? Que tú tengas guardados 50 millones de euros, pues tienes que esperar eso para casarte. Así que yo te animo a que, salvo que sea muy, muy irresponsable, le des caña, ¿vale? Hola, padre, ¿cómo es que existe una fila tan larga para comulgar, pero los confesionarios están siempre tan vacíos? No, no están siempre tan vacíos, Melissa. No juzgues, nunca, 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 nunca juzgues. La gente se confiesa cuando quiere y cuando puede. Hay obligación de confesar exclusivamente los pecados mortales, exclusivamente. Hay muchas personas que tienen pecados veniales y no se confiesan porque son perdonados por una contrición perfecta o por el agua bendita. Así que no juzgues, ¿vale? Hola, padre. Ah, no, sí está. Un versículo que te guste y uno que no del Corán. Pues uno que me guste, ninguno. Y uno que me guste cuando dice, coged a los infieles y golpeadles en la cabeza hasta que dejen de moverse y entonces decidles que crean en Dios. A ver, Jesús, ¿dónde está el panda? Ah, ostras, el panda, es verdad. Gracias por recordármelo. Aquí tenéis a 50-50. Oye, esto era muy importante, ¿eh? O sea, Marisa,
Es la única que se ha dado cuenta de que falta el panda, pero ¿qué me estáis contando? Que sin 50-50 no podemos seguir. Ay, pobrecito mío. Ay, Dios mío. Un poco tarde, no, como que tarde, tronco. ¡Padre! Lo pone en mayúsculas. ¿Por qué las familias no preparan a sus hijos para vocaciones religiosas, pero sí para ir a la U? ¿A la U? Ojo, ojo, a la U, ojo. No entiendo la pregunta. ¿Es recomendable el uso del velo en la Eucaristía? Bueno, depende de las costumbres del lugar. Hay lugares donde se tiene la costumbre de las mujeres, los hombres no, por favor, ir a la Eucaristía con velo, y hay lugares donde no. Hay gente que hace de eso una defensa, hay que ir con velo a la misa. No, no hay ningún mandato que obligue a ir con velo a la misa, ¿vale? Habrá gente que esté flipando con, 50-50. Habrá gente que estará flipando con esto porque dirá, ¿what? Como que el velo. Pues sí, hay mujeres que se ponen un velo y van con velo en misa, y en algunos países es súper, súper, súper costumbre, en otros no. Lo que no hay que hacer es una guerra de ello, ¿vale? ¿Qué opina del Padre Ángel? A mí me parece populista. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Bueno, al Padre Ángel no le conozco. No le conozco personalmente. Yo creo que es lo de siempre. Una persona que en el fondo es buena, que quiere hacer las cosas bien y que intenta hacerlas de un modo diferente. Entonces a mí me recuerda la frase del Papa en Evangelii Gaudium, cuando dice: prefiero una iglesia herida por salir a la calle que enferma por estar encerrada en sí misma. El Padre Ángel está intentando salir a la calle. ¿Yo lo haré así? Para nada, en absoluto. Y hay cosas que no estoy de acuerdo con lo que hace, pero es su modo de hacer las cosas. Saludos. Para un testamento vital, padre, ¿podría aclararme si en caso de estar en coma tiene derecho el paciente a ser reanimado? O sea, pero del coma no eres reanimado. O sea, vamos a ver. Uno, o sea, del coma inducido por los médicos, te pueden sacar. Pero del coma no te pueden sacar. O sea, si tú estás en coma, hasta que no sales del coma, no sales del coma, no te pueden reanimar. ¿Sabes? ¿Me explico? A ver, perdone, si me repito, no sé si contestó la cuestión sobre masturbación, pornografía y comulgar. No, no he respondido. No he respondido. Bueno, de hecho, no, o sea, el tema de la masturbación es un tema súper... a ver, es un tema que está muy presente en el mundo de hoy, sobre todo occidental, y en el mundo de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos una sexualidad que es mucho más hacia afuera, mucho más instintiva, está de un modo natural por el pecado original más desconectada del afecto. Estamos en un mundo en el que la pornografía está everywhere, por todas partes, en el móvil, en las series, o sea, en las series, las escenas porno, ¿no? O las escenas de sexo, en las pelis, en las canciones, en el reggaetón, en todas partes. Entonces, hay muchos hombres que tienen una verdadera dificultad para vivir el tema de la castidad, ¿vale? Y mujeres también, ¿vale? El tema de la castidad, del porno, de la masturbación y tal, es un tema que es muy, muy complicado de vivir bien. Yo es un tema sobre el que he pensado mucho, ¿vale? Entonces, dejadme que os diga un poco mi opinión y luego os digo lo que dice la Iglesia, que no están reñidas, ¿eh? O sea, que yo nunca, vamos, gracias a Dios estoy en comunión con la Iglesia en todo. Yo creo que, por ejemplo, hace 300 años no había pornografía, ¿no? Y el tema de la masturbación era una cosa como mucho más, como mucho, mucho menos extendida, y por eso mismo también más grave, ¿no? O sea, por ejemplo, tú te lees el libro de Gomorra de San Pedro Damián y flipas en colores con cómo habla, por ejemplo, de masturbación y dices, Dios mío, ¿no? Actualmente hay tantas cosas que facilitan el tema, pues que realmente o sea, es muy difícil para los jóvenes y para algunos hombres vivir la castidad, ¿no? O sea, por ejemplo, pues jóvenes y adolescentes que están en este mundo, pues súper difícil. Hombres casados que tienen una costumbre, una adicción a la pornografía, a la masturbación, u hombres casados que tienen una época larga sin tener relaciones, porque puede darse perfectamente, y entonces pues caen en la masturbación, ¿no? Pues es una cosa que es bastante común. Entonces, al confesionario llegan muchas personas, muchos chavales, mujeres pero también, ¿eh? Mujeres menos, pero también mujeres que caen en esto, aunque luego especificaré porque en el caso de la mujer tiene un matiz un poco diferente, ¿no? Y hay muchas personas que llegan al confesionario un poco destrozados, ¿no? Un poco machacados porque siempre caen en lo mismo, porque siempre caen en lo mismo, porque siempre tal, porque siempre cual, ¿no? Entonces, ahí lo primero que hay que hacer es diferenciar grados, ¿vale? Voy a explicarme con qué es esto de diferenciar grados. La pornografía es horrible. O sea, la pornografía es lo peor del mundo mundial, porque hay un negocio detrás horroroso. Se veja a las mujeres. Se proponen... O sea, hablaba con un chaval hace poco que me contó, pues bueno, que había perdido la virginidad con su novia y que no tenía que haberlo hecho, pero bueno, y que se dio cuenta de que la pornografía le había presentado un modelo de sexualidad súper idealizado y que luego la realidad
no era como lo que había visto en las pantallas, ¿no? Entonces hace daño, genera adicción, pone a la mujer como lo peor, genera fantasías sexuales. La pornografía es lo peor del mundo y además se convierte en una verdadera adicción. Hoy mismo le he pasado a una persona que me lo ha pedido 2 links para dejar la pornografía, ¿no? Que es nofap.com y darle una vuelta.org, 2 plataformas para dejar el tema del porno y de la masturbación porque es terrorífico, ¿vale? Entonces el porno, ya no solamente por las consecuencias o implicaciones morales que tiene, sino que es que te machaca te vuelve loco, entonces hay que intentar dejarlo. Mi amigo Pachi Bronchalo en su canal tiene unos vídeos de no por, en vez de porno, no por, y habla un poco del tema, bueno, pues es un tema que es importante dejarlo. El tema de la masturbación, lo que es la masturbación, digamos, sin consumo de pornografía, pues es un tema que pueden entrar pues la adolescencia, las hormonas, la imaginación, la mirada sucia, el estrés, un montón de cosas. Entonces, respecto a eso, como sabía que ibas a preguntarme, he traído el catecismo. Espérate aquí, 50, no te muevas. Y os voy a leer lo que dice sobre la masturbación, ¿vale? Dice, para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que reducen e incluso anulan la culpabilidad moral. Número 2352 del Catecismo. O sea, para hablar de la responsabilidad, de lo responsable que es una persona en el tema de la masturbación, o sea, que si un chaval de 15 años se masturba, ¿qué responsabilidad tiene? Dice, para emitir un juicio justo hay que tener en cuenta la inmadurez afectiva de la persona, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia, ansiedad, estrés u otros factores psíquicos o sociales, como la presión social, que reducen e incluso anulan la culpabilidad moral, ¿no? La última traducción del catecismo dice que incluso que reducen e incluso reducen al mínimo la responsabilidad moral, porque es verdad que al final decir que no hay ninguna responsabilidad moral en la masturbación, hombre, eso es un poco más heavy, ¿no? Pero fijaos cómo aquí dice que al final hay muchas cosas que pueden reducir la responsabilidad moral. Por eso hay que ver cada caso, como siempre no hay que hacer normas generales, eso es el catecismo de la Iglesia Católica, por cierto. No hay que hacer normas generales de casos particulares, pero si hay un chaval que tiene 15 años, que su entorno social está todo el mundo con el tema, que tiene estrés porque está mal con sus padres, que en el móvil ya salta el porno por no sé qué y que tiene una adicción a la pornografía y a la masturbación, pues esa persona, su pecado probablemente no será mortal, será un pecado venial, ¿no? Sin embargo, una persona que está casada, que no tiene ningún tipo de hábito y que con alevosía busca, tal, no sé qué, se regodea, pues ahí a lo mejor pues puede ser un pecado mortal. Hay que, o sea, la Iglesia, es verdad que el catecismo no habla como tal de pecado mortal y venial, pero sí que dice que la masturbación siempre es desordenada, o sea, no hay ningún caso en que se justifique, ¿no? En el mismo número... Uy, ya lo he perdido. Ah, no. En el mismo número dice es un acto intrínseca y gravemente desordenado, ¿no? Es decir, esto no va a cambiar. Es un acto intrínseca y gravemente desordenado, ¿no? Y sin embargo, no quiere decir que sea siempre pecado mortal. Una cosa es que sea desordenado y otra cosa es juzgar la responsabilidad moral de los sujetos, ¿vale? No sé si te he respondido, espero que sí. Continuamos. ¿Las formas sin gluten son válidas? Sí, lo son. Lo son, lo son. La cuestión es que la forma sin gluten no sea de maíz. Tiene que tener el gluten mínimo para la panificación, ¿vale? Olis. ¿Cómo se puede conseguir una indulgencia plenaria para un ser amado? Pues hay muchos modos de conseguir indulgencia plenaria. Rezando el rosario en una iglesia, haciendo adoración del Santísimo por espacio de media hora, haciendo lectura de la Sagrada Escritura por espacio de media hora, o yendo a algún lugar en el que se conceda indulgencia plenaria, y entonces, una de esas 4 cosas, rezando por las intenciones del Papa, confesándose y comulgando una semana antes o después, obtienes indulgencia plenaria aplicable a ti o a un familiar difunto, ¿vale? Muy bien, padre, ¿por qué cuando alguien dice que es del Opus la gente se pone a la defensiva como si fuese algo malo? Pues por los prejuicios. Si lo mío no es un sacerdocio ni quiero casarme, ¿qué otra opción hay? La consagración. O sea, tú puedes no querer casarte porque ves que tu matrimonio no es lo tuyo, ni sacerdocio, pero puedes consagrarte. Es decir, pues mi vida es para ti, Señor. Y me consagro a ti en mi trabajo. Por ejemplo, el Opus Dei precisamente tiene los numerarios, que son personas que están trabajando, tienen su vida, pero consagran su vida a Dios. Luego está la consagración privada, que es una consagración en la que tú personalmente y privadamente te consagras a Dios, te ofreces a Él y dices, pues mi vida es un instrumento para ti y te sirvo. Entonces, tú puedes consagrarte a Dios sin tener que hacerlo en una congregación religiosa o en el sacerdocio, ¿vale? Y eso pues es algo que de hecho yo animo mucho a la gente. El panda, está tocando el piano. El panda.
Gracias, es muy amable. Algo más del Opus. ¿No cree que la organización de Escuela de Balaguer está envuelta en dinero? Mira, de eso no voy a hablar. O sea, el tema del tema... veo que estás un poquito ahí enganchado con el Opus, Braddock. Yo te recomiendo que, tío, que le des vueltas a otras cosas. Que no te preocupes, de verdad, que no... O sea, es que estar hablando todavía del dinero del Opus y de la colonización de San José María y tal, mira, ya está. O sea, punto. O sea, y no le des más vueltas. Es que de verdad que no merece la pena. Padre, ¿por qué muchos católicos practican la nueva era? Pues porque en la Iglesia Católica durante mucho tiempo hemos ofrecido un vacío de espiritualidad bastante grande, no hemos ofrecido oración, adoración y espiritualidad, y entonces la gente, como tiene sed de Dios, ha recurrido a métodos esotéricos, y entonces pues ha acabado en la meditación, en el yoga, que no lo juzgo, y en otras cosas que no son espiritualidades católicas. Si nosotros hubiéramos ofrecido una espiritualidad cristiana, la lección divina, contemplación nacional, el rezo del rosario, la oración, la contemplación, la adoración del Santísimo, y no lo hubiéramos quitado, no habría pasado eso. Sigamos. Los vídeos con el padre Pachi. ¿Cómo se puede ser limpio del corazón? Pues pidiéndole mucho a Dios el don de la castidad, leyendo la escritura, acudiendo a María y también teniendo en cuenta que cuando una persona tiene 10.000 momentos castos y un momento impuro, no por eso queda automáticamente convertida en persona impura. A veces pensamos que la impureza es como cuando una gota de tinta cae en un barreño y lo enturbia todo. No, o sea, si tú eres fundamentalmente casto y a veces tienes momentos de falta de pureza, no te conviertes en una persona impura, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con no obsesionarse con la sexualidad, que no se convierta en el centro, no the center, ¿vale? No tiene que ser el centro, porque si no, la hemos liado. ¿Puedes amar en el pleno sentido de la palabra a dos personas a la vez aunque estés casado? A ver, hay diferentes tipos de amor. Existe el amor de familia, el amor de amistad, el amor conyugal, el amor paternal, el amor filial, el amor de amistad. Hay muchos tipos de amor. Entonces, ¿tú puedes amar mucho a dos personas? Sí, pero de modos diferentes. De modo conyugal, es decir, con un amor exclusivo, total y para siempre, solo se puede amar a una persona. ¿Por qué? Porque es un amor exclusivo. Y si es exclusivo es porque excluye. Es decir, hay un lugar en nuestro corazón que es para una sola persona. Y esa única persona es la única persona que lo puede ocupar. Entonces, con amor conyugal, tú solo puedes amar plenamente a una persona. Con amor de familia, de padre o de amistad, a más de una. Bien. En caso de paro cardíaco, ¿el paciente en coma tiene derecho a ser reanimado? Sí, lo tiene, porque puede salir del coma. O sea, hay un tipo de coma que es un coma del que se puede salir y, digamos, un tipo de coma del que no se va a salir, ¿vale? Pues si una persona se muere estando en coma del que no se va a salir, no tiene sentido reanimarla, porque se ha muerto. Pero si una persona está en un coma del que puede salir y se muere, le da un paro cardíaco, se le puede reanimar porque algún día puede salir del coma, ¿no? O sea, la cuestión es que si hay esperanza de recuperación, hay que luchar siempre por la vida. Al final vais a hacer la segunda parte de contestando preguntas de TikTok, pero si hicimos 8, 9. Si hicimos 9. Marisa, hicimos 9 vídeos de lo de contestando preguntas de TikTok. ¿Te gusta el fútbol? No. ¿Algún equipo en particular? El Barça. Padre, ¿qué oración recomiendas a nosotros los católicos para rezar cada día? La coraza de San Patricio. Te recomiendo que busques la coraza de San Patricio y la reces. Padre, cada día lucho con las tentaciones. Me ayudó la vida de Amma Sara, que luchó por 13 años con ellas, pero si llega a mí quizá por un instante, la acepto en mi mente. ¿Es pecado que impide comulgar? Eso lo tienes que hablar con el sacerdote con el que te dirijas espiritualmente, porque, como te he dicho, del tema de la masturbación, pornografía y todo ese tema, no hay leyes generales, sino hay que ver cada caso particular. So cute. Thank you. Padre, antes has respondido a una pregunta sobre casarse sin tener una seguridad grande. Yo estoy casi igual, mi novia tiene trabajo seguro. Yo, lo que va saliendo. ¿Qué hago? Dieguito, Dieguito, si crees que es la mujer de tu vida, si no concibes un futuro sin ella, si os conocéis lo suficiente como para aseguraros de que vais a poder amaros para siempre, si tienes la certeza de que es la mujer de tu vida, es la madre de tus hijos, no hay nada que te impida casarte con ella, tronco. Cásate. De verdad. Y cuanto antes mejor. Ese es mi consejo. Te he llamado, te pregunté antes, pero no te ha llegado, pues no lo he visto, tío. Tengo una terrible tendencia al juicio. Pues no juzgar, no mirar, no juzgar, no mirar, intentar darte cuenta de que si no fuera por la gracia de Dios tú serías peor. Yo una vez estaba confesando a una persona de pecados gordos y mientras la confesaba en mi interior sentí una voz que me decía, si no fuera por mi gracia, tú serías peor. ¿Eh? Y a mí esa experiencia espiritual profunda me ha ayudado a no juzgar ni en la confesión ni fuera de ella. Si no fuera por mi gracia, tú serías peor. Apúntate esa frase y cuando te dé por juzgar, léela. Si no fuera por mi gracia, tú serías peor.
¿Alguna opinión sobre los vídeos de autoayuda? Hay algunos que son muy buenos y otros que no. Por ejemplo, Bernardo Stamateas, que es un autor que yo le quiero un montón, joder, que me encanta, pues son muy buenos. Hay otros libros que son una basura, así que depende. ¿Adán tenía ombligo? Sí. ¿Qué opinas de la Renovación Carismática Católica? Pues que es el movimiento que más me gusta de toda la Iglesia. Creo que Bergoglio es hereje. ¿Opinión? Que no es hereje. El hereje es el que niega una verdad de fe de forma sostenida y después de haber sido amonestado por la autoridad de la Iglesia. En el momento en el que la autoridad de la Iglesia es el Papa, no se puede decir que sea hereje. Lo siento. ¿Qué tipos de experiencia de acercamiento de Dios existen? Sufrimiento, trauma, cercanía a la muerte, pero si lo dije el otro día, si yo lo expliqué. ¿Por qué me dices que lo explique? Lo que has puesto es lo que yo dije el otro día. Hay 4 modos de acercarse de tener una experiencia de Dios. Lo has dicho tú. La experiencia límite, que es la experiencia de un accidente, una pérdida de alguien querido, un momento, crisis de la vida. La experiencia del maligno, que te puede acercar a Dios. La experiencia cotidiana, que es que tú pues sientes de un modo sencillo a Dios en el día a día. Y la experiencia mística, que es cuando tienes una experiencia de Dios fuerte que te lleva a una conversión, como por ejemplo la que yo tuve, ¿vale? Experiencia límite, experiencia del mal o del maligno, experiencia cotidiana y experiencia mística, ¿vale? ¿Cuánto de fuerte es la oración del rosario? Muchísimo. Soy evangelista, pero es casi amigo que soy católico, ¿no? Bueno, los evangélicos no creéis en el sacerdocio, en el Papa, en la virginidad de María, en la autoridad de la Iglesia sobre cuestiones de tradición, en el magisterio, en los concilios, en la presencia de Dios en la Eucaristía, que el matrimonio es indisoluble. Nos parecemos en muchas cosas, pero hay unos puntos ahí que son bastante. Padre, ¿la consagración privada se renueva también? Claro. La consagración privada, hay un tipo de consagración privada que se hace delante del párroco. Y es una consagración que se puede hacer por un año. Tú puedes hablar con tu párroco y decirle, pues quiero consagrarme al Señor, según el derecho canónico. Puedes hacer esa consagración por un año. Si haces la consagración por más de un año, el párroco no te puede dispensar de ella, sino que tiene que ser el obispo, ¿vale? Padre, ¿por qué España trata tan mal a los inmigrantes? Cecilia, yo no tengo constancia de que en España trate mal a los inmigrantes. Lo siento. ¿Algún libro sobre los dones del Espíritu Santo? Un vídeo en un canal de YouTube que se llama Un Minuto para Pensar, que da la casualidad de que es el mío. Tengo una catequesis sobre el Espíritu Santo que es mejor que los libros. Eso es soberbia. Si una persona está en pecado mortal porque te ha contado cosas que ha hecho y se acerca después a comulgar, yo como quisiera querer hacer, callar o parar a esa persona y explicarle después, sí, o sea, es decir, si una persona tú ves que no debe comulgar y se pone en la fila, no tienes que violentarla en plan, no, Sal, no puedes, no, porque es más escandaloso eso que otra cosa y a lo mejor la persona no es consciente de que no puede comulgar, a lo mejor es que lo expliques después, ¿vale? A ver, mándame un saludo. ¡Un saludo, Julia! Ah, ¿estás haciendo la broma? Pues no, no voy a saludar a tu querido Herminio. Eh, ¿Ves el EQS? No sé qué es eso. Padre, he pecado, me toco mucho. ¿Qué puedo hacer? Muy bien. Fenomenal. Esta ya se ve enseguida que estás haciendo el tonto. Oye, pero te lo pasas bien, Julia, tú aquí poniendo cositas en el vídeo en plan, voy a ser súper graciosa y voy a poner cosas que sean... Bien, te ríes tú sola. Padre, ¿por qué muchas personas ven el aborto como algo normal? Porque la ideología lo ha extendido, la cultura médica lo ha extendido, la televisión lo ha extendido, todo el mundo lo ha extendido, porque es un negocio, mueve dinero, mueve a la gente, todo, absolutamente todo. ¿Vamos a hacer más vídeos? Sí, haremos más vídeos. Experiencia mística, hay de muchísimos tipos. Oración de liberación, orar para que Dios libere a una persona de la influencia del demonio. La puede hacer cualquier persona, aunque especialmente un presbítero. ¿Las personas divorciadas pueden comulgar? Si no se han vuelto a casar, sí. Si están divorciadas y no se han vuelto a casar, pueden comulgar. ¿Algún consejo para encontrar pareja? Pide, 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 pide y pide. Y no tengas Tinder. ¿Sacerdotes de monjas que se meten en política? Pues sí que no tenemos que meternos ni en política, ni en separatismo, ni en nacionalismo. Padre, ¿hacer una encuesta con los catecúmenos? Sí, muchas. Estoy yendo rápido porque no quiero que dure mucho mi directo. Para quien preguntó por nada, ¿es de pecado desobedecer leyes que uno considera injustas desde el punto de vista laico? O sea, tú en tu conciencia tienes que discernir si una ley civil, que es lo que tú dices laico,
¿Es justa o no es justa? Si tú no es justa, en conciencia, puedes hacer lo que se llama objeción de conciencia, ¿vale? Pero claro, estas leyes, o sea, son leyes muy concretas. Por ejemplo, si la ley es no matar, pues hombre, ahí no hay objeción de conciencia, ¿no? Si la ley, por ejemplo, es un tema de aborto u otros tipos, pues sí. O sea, hay leyes que se prestan a objeción de conciencia y leyes que no, ¿vale? Eso depende. ¿Alguna recomendación vídeo-libro sobre la fe? Sí, mis vídeos. Y luego sobre la fe, algún libro... Pues es que hay un montón. Es que no te sé decir. Sí, o sea, supongo que podrías leerte libros de padres de la iglesia, ¿no? Pues de San Agustín, las homilías los sermones de San Agustín, de San Hipólito, la tradición apostólica, San Ireneo de León, Adversus Hereses. Luego está el libro La paz interior, la libertad interior de Jacques Philippe. También vídeos de Sayés, del padre Sayés, que son muy buenos. Todos ellos son muy buenos. A ver. Mi marido es ortodoxo de nacimiento, se ha casado por lo católico conmigo. ¿Él podría confirmarse? No, o sea, él ya está confirmado. Si tu marido es ortodoxo, ya está confirmado. Entonces, lo que tiene que hacer para ser plenamente católico es lo que se llama el paso a la Iglesia Católica, que es un rito en el cual el vicario o el obispo le acoge en la Iglesia Católica. Es un rito que no es un sacramento, ¿vale? Es en el cual la persona da el paso a incorporarse plenamente a la comunión católica. Lo mejor es que hables con el cura de tu parroquia y que le digas que tu marido quiere hacer el paso a la Iglesia Católica. ¿En cuántas parroquias ha estado? San Miguel Arcángel de las Rozas, Noyo de Manzanares, Santísima Trinidad, San Leopoldo, Patrocinio de San José, San Isidro y San Pedro Claver, Virgen del Castillo. En esas parroquias he estado. Y en su comunio, pues que está muy bien, curas sexuales, muy bien, pues felicidades. Bueno, chicos, me voy, ya es tardecillo, ¿vale? Son 51 minutos, está muy bien, así que lo voy a dejar aquí. Ya sé que hay más preguntas, siempre hay más preguntas, pero son 51 minutos y la gente que se meta después va a decir en plan... ¿What? Demasiado tiempo, ¿vale? De vez en cuando haré algún directo más, ¿vale? Para seguir respondiendo preguntas y nada, pues un poco de todo. Buenas noches a todos, que Dios os bendiga. Os saluda también 50-50, ¿vale? Os se despide de vosotros. Y nada, ya seguiremos haciendo directos, ¿vale? Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que lo compartáis, que lo compartáis, que lo compartáis. El siguiente vídeo que voy a subir de YouTube es un vídeo en el que hablo de esto, que se titula... Bueno, no os voy a decir cómo se titula, ya lo veréis. El siguiente vídeo que voy a subir, ¿vale? De esto. Hay que compartir los vídeos. No nos vale de nada ver los vídeos si no los compartimos, ¿vale? Por la gente que lo necesita. Hay vídeos que son para ateos, hay vídeos que son para agnósticos, hay vídeos que son para católicos, hay vídeos que son para pentecostales. Hay que compartir los vídeos, si no, ¿para qué pierdo yo el tiempo? Y luego otra cosa, aprovecho al final del vídeo. Estoy haciendo una recaudación para comprar una cámara nueva. Esto que estoy grabando con el móvil, ¿vale? Obviamente. Porque me compré una cámara barata, pero me salió mal y el móvil es mejor que la cámara. Entonces, estoy a punto de acabar la recaudación, ¿vale? Os pongo en la descripción del vídeo, aunque están mis vídeos también, pues un fondo común de PayPal para que quien quiera me pueda dar, si quiere, lo que quiera, ¿vale? Yo he decidido no poner anuncios en mis vídeos, no quiero publicidad, no podía hacerlo pero no quiero, porque no me gusta ver un vídeo de un cura o de un laico cristiano que pone publicidad, entonces yo no pongo ni voy a poner publicidad, pero os dejo el enlace de lo de lo del tema del donativo, y si alguien quiere ayudarme, pues se lo agradezco, ¿vale? Me queda poquito para alcanzar para la cámara. Que Dios os bendiga. Descansad mucho y rezad por mí.